Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor, en este día. Señor, reconocemos que has sido tú quien nos has dado aliento durante la noche, que nos has guardado, Señor, de peligros y hasta de la misma muerte. En tus manos estamos, Señor, y te plació hoy darnos vida, darnos fuerzas. Gracias por todos esos regalos que nos has dado, por nuestras familias. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy mismo, Señor, hemos pecado contra ti. Y venimos sabiendo que en ti hay perdón. En Jesucristo, Señor, nos has perdonado. Ayúdanos, Padre Santo. Y en esta mañana te damos gracias por traernos aquí. Te damos gracias por la bendición que han sido este tiempo que hemos tenido juntos. Bendice, Señor, esta mañana también. Que tu palabra pueda ser enseñada con fidelidad y que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Y todo esto lo pedimos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Realmente ha sido un gran privilegio estar entre ustedes. Vamos a tenerlos en nuestras oraciones allá en nuestra iglesia. Que el Señor les guíe en todo lo que Él está haciendo entre ustedes. Abramos nuestras Biblias a Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Quiero que leamos los versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Walter Chantry, que es un pastor bautista reformado de los Estados Unidos, describió el día domingo en su país de la siguiente manera. Algunos buenos evangélicos, quienes asisten a grandes iglesias con múltiples servicios, pueden sacar de su camino la adoración dominical a las 9:30 de la mañana y salir más pronto para hacer los negocios más importantes del día. Los católicos romanos han empezado a asistir a la misa el sábado por la noche. Esto no porque crean que uno debe adorar en el día séptimo. Ellos simplemente no quieren que nada interfiera con el día domingo en la playa o en el campo de golf. Mientras usted viaja a casa, las cosas son como usted lo esperaba. Los centros comerciales están haciendo su agosto. Los restaurantes están repletos de cristianos y no cristianos por igual. Ahora las carreteras están llenas. Es el gran día del hedonismo en nuestro mundo occidental. Unos pocos carros que llevan creyentes de sus hogares a la iglesia se pierden en un mar de frenética persecución del placer y la riqueza. Esa es la descripción del día domingo en mi país. Y probablemente es la descripción del día domingo en México. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo vivíamos fuera, estuvimos fuera en Francia por cuestiones de estudio. Y los primeros meses que estuvimos viviendo allá, nuestro deseo obviamente era, estábamos en una ciudad que no conocíamos, nueva, entonces era conocer la ciudad lo más que pudiéramos. Entonces los primeros meses los dedicamos a salir a conocer. De lunes a viernes trabajábamos, estudiábamos y el fin de semana nos dedicamos a pasear y a conocer. Y pasábamos horas recorriendo calles, aceras,
viendo las bellezas de la ciudad. Pero lo que siempre nos parecía extraño era los domingos. La gran mayoría de los comercios en la ciudad donde yo estaba, en Francia, estaban cerrados. Los centros comerciales, restaurantes, quizás aquellos que estaban localizados en el centro de la ciudad donde estaban todas las atracciones, ¿verdad?, de los turistas. Esos, había restaurantes abiertos, pero la gran mayoría estaban cerrados. No habían centros comerciales. Y lo que yo siempre decía era, ¿qué país más retrógrado? Ni mi país, Costa Rica, era tan retrógrado, decía yo. O sea, en Costa Rica yo podía ir el domingo al supermercado, al centro comercial, al cine, todo estaba abierto. Pero en ese país no. ¿Cómo es posible que cerraran en aquel día? Era inconcebible para mí que eso pudiera suceder. ¿En qué nos íbamos a entretener el domingo? ¿Cómo se suponía que íbamos a disfrutar el domingo? Y claro, yo no era un creyente. Ni mi esposa y yo nos preguntábamos eso porque de nuestro lado del mundo el domingo es el día más ocupado de los comercios. La gente aprovecha ese día para despertarse tarde, para salir a comer, para hacer deporte, para ir al estadio, apoyar a su equipo de fútbol preferido, para ir de compras. Entonces sería inconcebible para un comercio en nuestro lado del mundo que cerrara un domingo. Es cuando más gente va. Es cuando más ventas tienen. Pero lo que nosotros debemos entender es que la culpa de esto no es del mundo principalmente. Ciertamente, como veremos, Dios le dio a los hombres este mandamiento para guardar. Recuerden que el cuarto mandamiento es un mandamiento de la creación. Dios se lo dio a la humanidad, no a la iglesia, a la humanidad. Pero quienes tenemos la culpa, o mucha de la culpa de que el día domingo sea tratado como es tratado, es la iglesia. Somos nosotros los creyentes. Hemos sido nosotros los que hemos pisoteado con nuestra rebeldía el día que el Señor santificó para nosotros. Y hemos sido nosotros quienes, en lugar de estar afectando más bien al mundo para su bien, hemos permitido que el mundo nos afecte a nosotros, especialmente en nuestro entendimiento del día domingo. Es por eso que aquí en este pasaje, en Isaías 58, es un texto tan importante para nosotros, para que lo entendamos. El cristiano debe volver a tener un entendimiento correcto del día domingo. Nuestro deseo es impactar al mundo. Y una de las marcas, algo que nos va a diferenciar del mundo, es la manera en que nosotros vivimos el día domingo. Y eso lo vamos a ver en el texto también. Nuestra generación, dijo Chantry hace 27 años, tiene una profunda necesidad de ser instruida en la observancia del día de reposo. Y lo que deseo hacer primero es mostrarles el contexto en el que estas palabras de Isaías 58 se nos dan. Segundo, quiero que veamos las bendiciones que el Señor le promete a su pueblo. Y finalmente quiero que veamos las condiciones para poder disfrutar esas bendiciones del Señor. Entonces veamos primero el contexto de Isaías 58, 13 y 14. Bueno, ¿cuál es el contexto inmediato de estos versículos 13 y 14 de Isaías 58? Bueno, son los primeros 12 versículos. Isaías 58, 1 al 12, ese es el contexto inmediato de Isaías 58, 13 y 14. Y quiero que leamos entonces esos 12 versículos de Isaías 58. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese es el contexto de Isaías 58, versículos 13 y 14. Es la acusación del Señor contra Judá. Es la acusación del Señor contra la falsa religiosidad y la hipocresía de su pueblo. Era la acusación contra lo que el Señor definió la rebelión, el pecado de la casa de Jacob. Notemos, ellos buscaban a Jehová. Ellos querían, según ellos, conocer los caminos del Señor como si ellos fueran personas justas. Ayunaban, humillaban sus almas, según ellos, para obtener la bendición del Señor. Pero en realidad más bien eran, dice el Señor, injustos, perversos, rebeldes. Porque en lugar de hacer todas esas cosas con un corazón deseoso de obedecer y agradar a Dios, lo que habían hecho, como dice el versículo 2, es que habían dejado la ley de su Dios. Dios le había ordenado a Israel ayunar específicamente en el día de la expiación. Una vez al año el pueblo debía, como leemos en Levítico 16, afligir, humillar sus almas, reconociendo lo que el Señor había hecho en favor de ellos y lo que haría a favor de ellos en ese día específico, que era limpiarlos ceremonialmente. Además, Levítico 23, 29, Dios le dijo a Israel que aquel israelita que no ayunara en aquel día debía ser cortado de su pueblo. Todo Israel debía ayunar en el día de la expiación. Sin embargo, el pueblo también se acostumbró a ayunar en tiempos de aflicción, en momentos en donde ellos querían expresar arrepentimiento por sus pecados. Esa era otra manera en la que ellos también ayunaban. Pero Judá, en los tiempos del profeta Isaías, no estaba ayunando por las razones correctas. Ellos no ayunaban porque amaban al Señor, o porque reconocían el perdón que el Señor había traído a sus vidas, o porque estuvieran afligidos por sus pecados, sino que ellos ayunaban simplemente por pura religiosidad. Eso no era algo que saliera de sus corazones. Su deseo más bien, como leemos en el versículo 3, era manipular a Dios. Lo que ellos querían eran las bendiciones de Dios. Que Él les hiciera caso, que Él se diera por entendido, que Él escuchara lo que ellos necesitaban de Él. Su deseo entonces era usar a Dios, como lo hacen muchos evangélicos en nuestros días. La única vez que van a la iglesia es cuando tienen un problema familiar, cuando necesitan un trabajo. La única vez que oran es cuando su hijo está enfermo. Así era Israel, así era Judá. Ellos ayunaban porque querían la bendición de Dios para algo, pero no era porque amaran a Dios, no era porque quisieran obedecer al Señor, era pura religiosidad, falsa religiosidad. Igual que los judíos en los tiempos de Jesús. ¿Recuerdan Juan capítulo 6? ¿Por qué seguían a Jesús? Porque les había dado pan. No
porque entendieran y creyeran que Él era el pan de vida, porque querían su bendición, nada más. En lugar de ver entonces el ayuno como Dios se los había dado a ellos lo veían como algo meramente externo. Para ellos ayunar era dejar de comer nada más, era andar con la cabeza encorvada, acostarse sobre silicio y ceniza, eso era ayunar, algo externo meramente. Pero seguían en contra de lo que Dios había dicho en su ley, pecando, ¿verdad? Leímos ahí que hacían oprimir a los pobres, seguían buscando su propio bienestar, no eran hospedadores, seguían siendo egoístas. Entonces el Señor los acusa por su hipocresía. Ellos querían mantener una relación con Dios, pero querían seguir viviendo en su pecado. Escuchen lo que el Señor le dijo a Israel o a Judá en el capítulo 1 de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y es por eso que el Señor les dice esto ahí mismo en el capítulo 1, los versículos 13 al 15. O escuchen: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué el Señor abominaba esas fiestas que ellos le hacían? Bueno, porque ellos no las estaban haciendo con un corazón adecuado. De nuevo, era pura religiosidad, falsa religiosidad. Ellos seguían observando aquellas fiestas, aquellos días de reposo que el Señor les había ordenado, así como los ayunos en Isaías 58, mientras ellos seguían adorando ídolos falsos, pecando contra el Señor. Y por eso el Señor les dice en el versículo 21 del capítulo 1: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? De nuevo, el deseo de Judá era tener a Dios como otro de los dioses de su panteón. Uno más de entre los ídolos que ellos adoraban. Y vayamos un momento a Isaías 57 para escuchar qué fue lo que les dijo el Señor. Isaías 57, 3 al 6. Un capítulo antes de decirle esas palabras sobre el día de reposo. Isaías 57, 3 al 6. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas. Esa era la razón por la cual el Señor no les hacía caso. Esa era la razón por la cual los oídos de Dios estaban tapados para no escuchar. Por eso es que Dios no se dio por entendido. Por su idolatría,
por su pecado. Ahora, ¿por qué termina la acusación del Señor contra Judá en el capítulo 58 hablando del día de reposo? Bueno, porque la evidencia de la apostasía de Israel era su desprecio por ese día. Una y otra vez, cuando Dios llamaba a cuentas a su pueblo, el pecado por el cual el Señor resumía toda la desobediencia de Israel era su transgresión del cuarto mandamiento. Joseph Piper, un teólogo, dijo: al quebrantar el cuarto mandamiento, ellos despreciaron y profanaron el signo que los separaba a ellos de las naciones a su alrededor, designándolos como el pueblo del Señor Dios, los redimidos. Así como sus varones eran marcados por el signo del pacto en su prepucio, la nación entera estaba marcada por sus días de reposo. Lo que diferenciaba a Israel, mis hermanos, de todas las demás naciones paganas, se podía resumir en una cosa: la observancia del día de reposo, su obediencia al cuarto mandamiento. Pero en los tiempos de Isaías, Israel no era diferente a las demás naciones, era igual. Despreciaba el día de reposo, desobedecía en el cuarto mandamiento. Idólatras, fornicarios, mentirosos, avaros, egoístas, homicidas, todo eso era. Y la acusación del Señor se puede resumir en esto: ustedes han violado mi día de reposo. En lugar de ver el día de reposo como aquella señal que Dios les había dado a ellos para marcarlos como su pueblo entre las naciones, porque de nuevo, ninguna otra nación guardaba el día de reposo, aunque le fue dado a toda la humanidad en Adán. Génesis capítulo 2. Dios le dio a la humanidad el día de reposo para celebrar. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Todos los hombres deben obedecer el cuarto mandamiento. Pero por la rebeldía de la humanidad, Dios escogió a un pueblo y le dio el cuarto mandamiento como una señal de que ellos eran el pueblo de Dios y que los diferenciaría de las demás naciones. Y entonces ellos despreciaron a Dios y expresaron su rebeldía contra su Dios, despreciando el día de reposo. Nosotros no queremos ser tu pueblo. Su apostasía se había evidenciado en su violación del cuarto mandamiento. ¿Cómo entonces debió haber entendido Israel el día de reposo? Bueno, leamos el versículo 14 del Isaías 58. Dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jacob lo ha hablado. La realidad entonces es que Israel había tenido el día de reposo como una carga pesada, un yugo, era para ellos. Así como eran el resto de los mandamientos de Dios un yugo, una carga para Israel, el cuarto mandamiento lo era aún más. Y se había convertido para los israelitas en una carga dura de llevar. Ellos querían vivir como el resto de las naciones. Y el día de reposo les impedía cumplir eso. Eso los marcaba a ellos como diferentes a las naciones, pero ellos querían ser iguales a las naciones. Y el cuarto mandamiento era una carga, porque eso era lo que los diferenciaba a ellos del resto de las naciones. ¿Qué hicieron? Bueno, seguir observándolo. Solo que ahora lo hacían a su manera. Cumplían, observaban el día de reposo para después poder hacer lo que realmente deseaban hacer en sus corazones. Así como ayunaban, solo como algo externo, solo como para cumplir un requisito, para hacer un cheque en la casilla, asimismo guardaban el Shabbat, el día de reposo. Pero todo eso se dio porque ellos no entendían el propósito del día de reposo. Y fue por eso que el Señor les recuerda el propósito en el versículo 14. Él les recuerda las bendiciones que Él había prometido para ellos en aquel día. Y 3 bendiciones les dijo el Señor en el versículo 14. Él les había prometido en el día de reposo. Primero dice, deleitarse en Jehová.
Ese término que se traduce como deleitarse significa gozarse, podemos entenderlo como tener placer en algo. Implica lo deseable de un objeto, ¿verdad? Yo me deleito en mi esposa. ¿Por qué? Porque para mí es ella, yo deseo a mi esposa. ¿Cuál era la bendición? Deleitarse en Jehová. ¿Por qué? Porque en el día de reposo Dios les daba ese día para que vieran su gloria, admiraran su grandeza y se pudieran deleitar. Esa fue la primera bendición que el Señor les prometió en el día de reposo. Ellos habían tenido la posibilidad de gozarse, de deleitarse en el Señor. Papa dijo, tener un exquisito placer en el Señor significa estar abrumado por su belleza y gloria, que son reveladas en sus atributos y obras. El día de reposo le había sido dado a Israel para que ellos pudieran conocer más a su Dios, para que pudieran entender mejor a Dios como creador de todo el universo, para que pudieran admirar sus maravillas. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios le dio a Israel ese día para guardar, para recordar la sabiduría, el poder, la bondad, la misericordia de Dios como el creador de todo el universo. Ese día debía servirles a ellos para recordarles en su adoración a Dios lo maravilloso que Él es, lo maravilloso de sus obras, para que ellos pudieran entender mejor su majestad como creador. Entonces el día de reposo había sido de Israel como una manera de tener la bendición de poder conocer más a Dios como su creador, pero también Dios les dio ese día para que pudieran conocer más a Dios como su redentor. Porque recuerden que en Deuteronomio Moisés le dice al pueblo de Israel otra de las razones por las cuales Dios les ordenaba guardar o santificar el día 7. Deuteronomio le dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Deuteronomio 5, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Eso es prácticamente lo mismo que Éxodo 20, ¿verdad? Pero vean la diferencia en la razón por la cual ahora ellos deberían guardar el día de reposo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, el día de reposo le había sido dado a Israel no solo para acordarse de Dios, de conocer a Dios mejor como su creador, conocer su majestad cada vez mejor, pero también para conocer mejor a Dios como su redentor. Él los sacó a ustedes de Egipto cuando estuvieron 400 años en esclavitud y los hizo libres con mano poderosa. Todos los días de reposo, Dios les recordaría la gran redención que Él había hecho a su favor. Ellos eran una nación, tenían una tierra porque Dios les había dado aquella liberación. Entonces, ese día para ellos debía ser un día en donde ellos meditaran en la bondad, en la misericordia de Dios hacia ellos. La segunda bendición que le prometió Dios a Israel en el día de reposo fue, dice, la victoria sobre sus enemigos, ¿verdad? Él les dice, y te haré subir sobre las alturas de la tierra. Ese es el mismo lenguaje de Deuteronomio capítulo 32.
En Deuteronomio 32, 12 y 13, Moisés le dice esto a su pueblo. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y escuchen, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. En Deuteronomio 33, 29, Moisés bendice a Israel con estas palabras. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Como escribió Chantry, la imagen aquí, esta subir sobre las alturas, sugiere un conquistador cabalgando en su carruaje sobre las alturas. Él es aquel que ha logrado verdadero éxito. Él es victorioso. Bueno, esa es la misma bendición que el Señor le prometía a su pueblo Israel en el día de reposo. Ellos tendrían la victoria sobre sus enemigos. De hecho, la razón del cautiverio, la razón por la cual ellos habían sido conquistados por pueblos paganos, no había sido otra cosa más que su desprecio por el Señor, manifestado en su desprecio por el día de reposo, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron, por eso fueron conquistados. Por eso ellos no conquistaron a sus enemigos, porque despreciaron al Señor, despreciando el día de reposo, y por eso el Señor envió a aquellos pueblos para que los conquistaran. Si ellos hubieran entendido lo que Dios les había prometido en aquel día, ellos no hubieran sufrido lo que sufrieron después. Y la tercera bendición prometida por el Señor era poder gozar de la heredad que le había sido prometida a Jacob, ¿verdad? Les dice, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Comer no es otra cosa más que gozar de algo, ¿verdad? Comer es gozar de los beneficios de ese pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué era esa bendición? La tierra prometida. Como leemos en el Salmo 105, versículos 10 y 11. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. La posesión de la tierra prometida era un símbolo de la herencia del pueblo de Dios. Una herencia que le había sido prometida a los patriarcas y la cual ellos, el pueblo, los descendientes de Abraham, gozarían simplemente por ser descendientes suyos, por ser el pueblo de Dios. Y el hecho de que ellos perdieran también la tierra era una evidencia de que ellos habían desechado a Jehová. ¿Por qué? Porque si no lo hubieran desechado, ahí estarían comiendo la heredad de Jacob, disfrutando de la tierra. Pero porque desecharon a Jehová y la evidencia de su desprecio de Jehová fue el desprecio del día de reposo, ahora habían sido echados de la tierra. La razón entonces por la cual ellos no estaban gozando de la tierra prometida fue por su desprecio del día de reposo. Ahora, ¿cómo podía estar Israel seguro de que eso sería una realidad? ¿Cómo puede estar Israel seguro de que si ellos hubieran guardado el día de reposo, hubieran disfrutado de estas bendiciones? Bueno, vean lo que dice al final del versículo 14. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿No hay otra razón? Tienen que creerme. Yo soy Dios. Lo que he dicho, lo cumplo. No hay duda, no hay razón para dudar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, las bendiciones eran una realidad, si ellos hubieran entendido el día de reposo como lo debieron entender. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones para disfrutar de esas bendiciones del día de reposo? Versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces. Esas eran las condiciones para recibir esas bendiciones. La condición para disfrutar de todas estas bendiciones era tener un entendimiento correcto del día de reposo. Día al cual, noten cómo le llama el Señor. Mi día santo. Dios está diciendo que para Israel
El día séptimo, el día de reposo, le pertenecía a Él. Este es mi día. No es de ustedes, es mi día. Ese día era santo porque el Señor lo había santificado, lo había separado del resto de los otros 6 días de la semana. Él dijo, 6 días ustedes tienen para trabajar, para hacer sus cosas, para hacer su voluntad, para hablar sus propias palabras, para hacer lo que ustedes quieran hacer, los trabajos. Pero este día es mío. Mío. En los primeros 3 versículos de Génesis leemos esto: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, de nuevo, el día séptimo era sagrado porque Dios lo había santificado, lo había apartado del uso común para que fuera usado para que sus criaturas le adoraran. Esa era la meta, el propósito del día de reposo. El hombre, no el creyente, el hombre debía dejar de hacer lo que hacía los otros 6 días de la semana para reunirse con su Creador y adorarle. Ahora, en el caso de Israel, Dios había santificado ese día para que ellos, como dijimos, no solo lo adoraran como su Creador, sino también como su Redentor. Y por eso es que Israel debía dejar de hacer lo que hacían los otros 6 días de la semana en aquel día, para enfocarse en adoración de su Dios, su Creador, su Redentor. Es por eso que ellos debían tener ese entendimiento correcto del día de reposo. Para Israel ese día debía ser una delicia. Oh Señor, cuánto he estado aparte. No he podido orar en esta semana. 3 días no he podido orarte. Pero hoy tengo la posibilidad, tengo todo este día. Ya no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. Puedo orarte cuando quiera. Es mi delicia. Ellos debían gozarse adorando a su Dios en aquel día. Pero ¿cómo lo estaban viendo? Bueno, como les dije, como una carga pesada. ¡Qué pereza! He trabajado 6 días, estoy cansado. ¿Por qué no me puedo quedar durmiendo un rato más? ¿Por qué tengo que irme a congregar? Estoy muy cansado. Necesito descanso. En lugar de gozarse en aquel día, lo que estaban haciendo era mero formalismo. Vamos, nos congregamos, pero mi corazón está en mi cama. Mi corazón está en el mall. Mi corazón está en el partido de fútbol que empieza a las 2 de la tarde. Ahí es donde yo quiero estar verdaderamente. Además, este día había sido para Israel un día santo. Dios lo había santificado. Para ellos debía ser un día santo también. Ellos debían también apartarlo de sus agendas como un día para la adoración exclusiva de su Dios. Pero como veremos en un momento, adorar era lo que a ellos menos les importaba. Además, ellos debían llamar, dice el Señor, al día de reposo glorioso de Jehová. Debían llamarlo un día honorable del Señor. Es decir, deben ver el día de reposo como un día para honrar, no para despreciar, para honrarlo. Ahora el Señor le dice a su pueblo la manera específica en la que debían honrar ese día, ¿verdad? Ese término que se traduce en nuestra versión como venerar, se puede traducir como honrar. Por eso digo que el pueblo de Dios debía honrar ese día, no despreciarlo, honrarlo. De hecho, ese mismo término se usa en esta frase previa, dice glorioso de Jehová, honorable. La manera en la que Israel debía honrar el día de reposo era primero, dice Dios, no andando en tus propios caminos. Ahora, cuando el Señor les dice que no debían andar en sus propios caminos, no les está diciendo como piensan algunos, ¿verdad? Que
que lo que no debía hacer Israel era pecar en aquel día. Algunos piensan que andar en sus caminos es que andar en su vida de pecado. Entonces, en este día, por favor, no pequen. Nosotros pecamos todos los días, hermanos. Inclusive el día domingo, como lo hizo Israel. Porque tenemos pecado en nuestra carne aún. Todos los días pecamos. Entonces, Dios no le puede estar pidiendo a Israel que ese día no pequen. Porque todos los días pecamos nosotros contra el Señor. Israel debía hacer más bien, ese término camino, más bien le debía describir a Israel, ¿verdad? Que ellos debían más bien no andar según sus propios pensamientos o haciendo sus propios deseos. No andar en los asuntos cotidianos de sus vidas. Lo que el Señor está diciendo básicamente es que se abstengan de hacer sus trabajos regulares en ese día. Como escribió Paipa, Dios está diciendo aquí que aquellas actividades que son permitidas en los otros 6 días se convierten en pecaminosos cuando son realizados en el día de reposo. Dios nos ha dado 6 días para hacer nuestros negocios, el 7º le pertenece a Él. Como afirma la Segunda Confesión de Londres, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Eso era otra de las cosas que Israel no estaba haciendo en el día del Señor. Ellos no estaban honrando ese día, más bien estaban andando sus propios caminos, haciendo en ese día lo que estaban haciendo los otros 6 días de la semana. Ellos hacían todo, negocios, trabajaban, visitaban familiares, iban al estadio a ver a los filisteos contra los amorreos, todo menos santificar aquel día. Ahora ustedes recuerdan el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 13. Nehemías ha hecho reformas en Jerusalén. Y de pronto, después de las reformas, la palabra de Dios llega, el pueblo se arrepiente, se compromete con el Señor. Nehemías tiene que regresar a Susa. Y cuando regresa a Jerusalén, todo es igual a como él había llegado antes. Escuchen lo que dice Nehemías capítulo 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Por qué venían los tirios a hacer negocios con los judíos en el día domingo? Bueno, perdón, el día sábado, el día de reposo. Porque los judíos compraban. Porque ellos hacían negocios en ese día, profanando el día del Señor. ¿Y qué hizo Nehemías? Cierren las puertas, no los dejen entrar. Y si ustedes vuelven aquí, les voy a pegar. Les voy a echar mano. Y no volvieron. 6 días tenían los judíos para hacer sus negocios, para comprar y vender. El día de reposo debía ser para ellos un día santo. Y por eso fue que Nehemías se enojó tanto.
Segundo, Israel debía honrar el día de reposo no buscando su voluntad. El término que se traduce voluntad se puede traducir también como su placer, no buscando su placer. Es decir, Israel no debía profanar el día de reposo buscando deleitarse en las cosas del mundo. Israel debía más bien ver aquel día como su recreación espiritual, recreándose en las cosas espirituales de Dios, no en las cosas vanas de esta vida. Y tercero, la manera en la que Israel debía honrar el día de reposo era no hablando tus propias palabras, le dice el Señor. Es decir, Israel debía venerar el día de reposo pasando la mayoría de su tiempo pensando en las cosas del Señor, hablando en las cosas del Señor. Eso no solo lo debían hacer cuando se congregaban, debían hacerlo cuando estuvieran en sus casas. No debían pensar, bueno, ya nos congregamos, ahora sí, llegamos a la casa. Ahora sí, ¿cómo le fue a los filisteos contra los amorreos? ¿Quién ganó? ¿Viste? Qué bien juega tal filisteo? ¿No? Deben hablar las cosas del Señor, porque era el día del Señor, o era su día. Si había un día en donde Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y estas palabras las repetirás, las dirás a tus hijos, hablarás de ellas. Si había un día en el que Israel debía cumplir eso, era en el día de reposo. En lugar de estar hablando sus propias palabras. Entonces Israel quería haberse podido deleitar en Dios como su creador y redentor, como su protector, su sustentador. Debieron haber entendido correctamente el día de reposo. Debieron haberlo visto como una delicia para sus almas, como un día especial, como la misericordia de Dios para con ellos, de que les dio un día para gozarse en Él, para meditar en Él, para meditar en sus bendiciones para con ellos. Pero ellos no hicieron eso, sino que se rebelaron y despreciaron a Dios, despreciando el día de reposo. Ahora alguien puede decir, bueno, pastor, sí, pero eso era para Israel. Nosotros somos la iglesia. El cuarto mandamiento fue abolido para nosotros. Nosotros no tenemos que guardar el séptimo día. Ahora la iglesia está bajo la ley de Cristo, dicen unos. Es lo que dice la teología del nuevo pacto, por ejemplo. Que inconsistentemente desechan el cuarto mandamiento, pero el resto de los mandamientos todos son válidos. Es una inconsistencia. Lo primero que nosotros debemos entender es que la ley moral no ha sido abolida. Los 10 mandamientos no han sido abolidos para la iglesia. El Señor Jesús dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Los 10 mandamientos, entonces, la ley moral no puede ser abolida para los creyentes. La ley, los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Si nosotros pensáramos que los 10 mandamientos han sido abolidos para el creyente, estamos diciendo que el carácter de Dios no vale ahora para los creyentes. La ley moral es perpetua. Entonces preguntémonos, ¿puede un creyente ahora, porque Cristo murió por nosotros y porque nos redimió, puede un creyente mentir? ¿Puede un creyente asesinar? ¿Puede un creyente desobedecer a su padre y a su madre? ¿O desobedecer cualquier autoridad? ¿Puede un creyente casado adulterar? ¿Puede un creyente codiciar las cosas de su vecino? ¿Puede un creyente tener a otros dioses delante de él? ¿Puede un creyente tomar el nombre de Dios en vano? ¿Puede un creyente tener una estatua y hacerle oración todos los días?
Entonces, ¿por qué el creyente puede deshonrar el cuarto mandamiento? ¿Por qué puede el creyente tener 7 días a la semana haciendo lo mismo que hace siempre y no separar un día para adorar a Dios? ¿Ven la inconsistencia? Son 10 mandamientos. Es la ley moral de Dios. Si es inmoral mentir, si es inmoral asesinar, si es inmoral no honrar a padre y madre, si es inmoral adulterar, si es inmoral codiciar, si es inmoral tener otros dioses, si es inmoral tomar el nombre de Dios en vano, si es inmoral tener una estatua a la cual yo le honro, es inmoral no guardar un día de 7 para adorar a Dios. Es inmoral. Entonces, ¿por qué es entonces que un creyente puede pensar que puede violar solamente el cuarto mandamiento sin consecuencias? Porque cuando nosotros, hermanos, mentimos, si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Y lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que cuando un creyente que está casado adultera, sabemos, todos decimos, Señor lo va a disciplinar. Van a haber consecuencias por su pecado. Pero cuando no honramos el día de reposo, pensamos que no nos va a pasar nada. Lo hacemos con ligereza, como si no fuera nada, como si no fuera nada malo. De nuevo, es inmoral, es un pecado delante de Dios. La realidad entonces, el cuarto mandamiento sigue vigente como el resto de los otros 9 mandamientos. Ahora, es cierto que nosotros no celebramos el día de reposo como lo celebraba Israel. La iglesia no celebra el día de reposo el último día de la semana. Ahora, ¿por qué? El mandamiento es santificar el día de reposo. Esa es la ley. A esa ley había sido agregado un mandamiento positivo, es decir, algo que Dios le había dicho específicamente a Israel. Tu día de reposo va a ser el 7º día. Ese mandamiento positivo, Dios lo podía cambiar, porque es un mandamiento positivo. La ley es guardar, santificar el día de reposo, el día que Dios le diera. Para Israel fue el 7º día. Israel debe honrar entonces ese día específico. La primera creación tenía un día de reposo, el día 7º. La creación miraba hacia el futuro, hacia lo que Dios haría al final de la semana, para honrar aquel día y esperar con ansias aquel día. Nosotros ya no celebramos el día de reposo de esa manera, por varias razones. En primer lugar, porque Jesús lo enseñó así a sus discípulos. Jesús resucita. ¿Dónde están sus discípulos? 120 están congregados, juntos, orando. ¿Y qué pasa? ¿Quién les aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros? El Señor. ¿Cuándo les apareció? ¿Cuándo fue eso? Un domingo, el primer día de la semana. ¿Quién no estaba ahí? Tomás. Los discípulos, el Señor se va, los discípulos toman a Tomás y le dicen,
Tomás, el Señor estuvo en medio nuestro cuando estábamos congregados juntos, orando. El Señor vino y estuvo aquí. No lo creo hasta que meta mi dedo en su llaga. El lunes, ¿qué creen que hicieron los discípulos? ¿Qué creen que hicieron? Estaban reunidos. El Señor vino cuando estábamos reunidos. ¿Qué hicieron el lunes? Reunirse. ¿Qué hicieron el martes? Reunirse. ¿Qué hicieron el miércoles? Reunirse. ¿Qué hicieron el jueves? Reunirse. ¿Qué hicieron el viernes? Reunirse. ¿Qué hicieron el sábado? Reunirse. ¿Y qué pasó? El Señor no vino. Se reunieron el domingo. ¿Quién estaba ahí? Tomás. ¿Y qué pasó? El Señor apareció en medio de ellos. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Y ahí apareció el Señor. Entonces el Señor instruyó a sus discípulos: el día en que yo estaré en medio de ustedes será el primer día de la semana. Pero también tenemos el ejemplo apostólico, que es una enseñanza implícita para nosotros, la iglesia. Los apóstoles, recuerden que fueron el fundamento de la iglesia, y su ejemplo es un mandamiento para nosotros también. Porque los apóstoles, cuando empezaron a plantar iglesias, ¿cuándo se reunían con la iglesia? El primer día de la semana. Sí, Pablo iba a las ciudades y primero buscaba la sinagoga, iba el sábado a reunirse porque ahí estaban los judíos congregados, les predicaba el evangelio, pero el domingo, el primer día de la semana, se reunía con los creyentes de esas ciudades. Entonces no solo tenemos la instrucción del Señor a los apóstoles, tenemos el ejemplo de los apóstoles. También tenemos el nombre que el apóstol Juan le da al día domingo. Porque ¿cuándo fue que el apóstol Juan, estando en Patmos, recibió aquella visita del Señor y en donde recibió aquella visión? ¿En qué día? El día domingo. ¿Y cómo le llama Juan? El día del Señor. Es decir, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Es decir, Jesucristo está diciendo: ¿saben qué? El domingo es mi día santo. Como Jehová dijo, del sábado es mi día santo. El domingo es el día del Señor, le pertenece a Él, es mi santo día, dice el Señor. Es mío. Jesús está diciendo por medio de Juan que ahora la iglesia celebra un día distinto. Pero también está la teología detrás del cambio. Y eso quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. Recuerden que esta carta a los hebreos está escrita a una iglesia probablemente en Roma, constituida en su mayoría por judíos convertidos al cristianismo. Una iglesia que está sufriendo la persecución romana, que está sufriendo la persecución de los judíos. Están siendo robados por los romanos. Los romanos están entrando a sus casas y se llevan sus cosas, sus posesiones, dice el autor. Y muchos en esta iglesia están pensando en apostatar. Están pensando en regresar al judaísmo. Y es por eso que lo que hace el autor de los Hebreos es ir a lo largo de todo el Antiguo Testamento y mostrarles cómo Jesús es mejor que todas las instituciones judías. Él es mejor que los ángeles. Los ángeles le sirven a Él. Él es la palabra de Dios. Él es mejor que Moisés. Moisés sirvió a Dios como un siervo, pero Él como hijo sirvió en la casa de Dios. Él es el mejor sumo sacerdote, mejor que el sumo sacerdote que ellos tenían en Jerusalén, ministrándoles, haciendo sacrificios. Él es mejor que Josué, porque sí, Josué los introdujo en la tierra prometida, pero no les dio reposo. Y vean lo que dice en el versículo 8.
Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese término, cuando dice queda un reposo, el término en griego es sabatismo. Queda una práctica de reposo para el pueblo de Dios. Lo que una iglesia hace todos los domingos es practicar para lo que viene, que es el reposo eterno. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La pregunta es, ¿quién es este que ha entrado en su reposo? ¿Es el creyente? ¿Quién es el que ha entrado en su reposo? Y vean lo que dice. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es decir, que quien quiera que sea este que ha entrado en ese reposo, se le está comparando con Dios. Él ha reposado porque ha terminado sus obras como Dios terminó las suyas. Cuando Dios terminó sus obras en la primera creación, ¿qué hizo? Reposó. Entonces, esa es la analogía, esa es la similitud, eso es lo que está igualando el autor de los Hebreos. Dios creó, reposó. Este que entró en su reposo porque terminó su obra. ¿Quién es ese? Jesucristo. La pregunta es, ¿cuándo terminó Jesús su obra? ¿Qué día? El viernes, cuando fue muerto, o el sábado cuando estaba en la tumba su cuerpo y su alma en el cielo, o el domingo cuando resucitó y se convirtió en las primicias de la nueva creación. El domingo. Con su resurrección el Señor Jesús introdujo la nueva creación a este mundo. Y al iniciar la nueva creación, reposó. Es por eso que nosotros, la iglesia, celebramos el día de reposo el domingo. Porque estamos celebrando la nueva creación que Cristo ha traído a este mundo. Por eso. Pero ese es nuestro día de reposo. El domingo, ya no es el sábado. Ya nosotros no vemos hacia el futuro a ver qué es lo que Dios va a hacer. Nosotros vemos hacia atrás a lo que Dios ya hizo en Jesucristo, en lo que Él ha inaugurado para vivir el resto de nuestra semana. Por eso celebramos el domingo. Pero la iglesia tiene un día de reposo que celebrar. Y es el domingo. Ahora nosotros debemos entender, y me estoy alargando mucho, pero la iglesia, nosotros, mis hermanos, debemos entender las bendiciones que se nos han dado a nosotros en ese día, como lo fue para Israel. Ese día es para nosotros, para tener comunión con nuestro Dios. Hermanos, Tomás se perdió la bendición de estar delante de la presencia del Señor por no estar con su pueblo congregado. Pero cuando lo vio, nunca más se apartó. Nunca, porque supo que el Señor estaría donde estaba su pueblo congregado en su nombre. Y no es nuestra falta de fe, mis hermanos, lo que nos hace perdernos de esa bendición cuando no venimos un domingo a reunirnos. Porque nuestra falta de fe, nuestra incredulidad no nos permite ver la realidad de lo que está sucediendo cuando el pueblo de Dios se congrega. Cristo ha prometido, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuándo es eso? El día domingo, cuando la iglesia está reunida corporativamente para adorarle a Él. Dios, Jesús, está en medio de nosotros. O sea, ¿qué hay mejor que estar aquí?
Muchos dicen que Dios está en todo lado. Sí, Él es omnipresente. Pero mis hermanos, la presencia especial de Dios está cuando su pueblo está reunido adorándole. Y eso nos perdemos nosotros cuando preferimos quedarnos durmiendo en nuestra casa, cuando preferimos ir a un paseo, cuando preferimos ir a una fiesta, cuando preferimos ir al estadio, que reunirnos con el pueblo de Dios para adorar. Es nuestra falta de fe. Además, ese día nos es dado para nuestra santificación. Se nos predica la palabra, oramos, leemos la palabra, le cantamos al Señor. Nos cantamos, como dice Efesios capítulo 5, 19, unos a otros la palabra de Dios para alentarnos, para animarnos. Tomamos los sacramentos. Todas esas son cosas que Dios nos da en ese día para santificarnos. El Papa dice, no es posible que una razón de la debilidad espiritual de la iglesia es su falla en honrar a Dios en el día del Señor. No es posible que una razón de que nuestras iglesias no sean tan efectivas en alcanzar a los perdidos sea porque no estamos practicando la observancia del día de reposo que nos trae victoria. ¿Podrá ser esto verdadero de nosotros como individuos también? No es posible que usted continúe cayendo bajo el dominio de un pecado particular porque usted ha rehusado santificar el día de Dios en su corazón. Nosotros carecemos de victoria porque hemos fallado en reconocer y utilizar uno de los medios dados por Dios para la victoria, mientras que aquellos que observan el día de reposo tienen victoria. Y esto no lo debemos hacer, no debemos santificar el día de reposo solamente cuando nos congregamos públicamente. De nuevo, el día de reposo no son las 2 horas de Dios. Él no dice, son mis 2 horas, mis 3 horas. Él dice, este es mi día, es el día del Señor. Entonces no es algo que hagamos, nosotros no honramos el día del Señor solamente cuando nos estamos congregados juntos, lo debemos hacer todo el día. Aún en nuestros hogares, en lo privado. Debemos honrar ese día, no andando nuestros propios caminos, es decir, no haciendo las cosas que pudimos haber hecho los 6 días antes, o que podemos hacer los otros días de la semana. No debemos permitir que nuestros hijos hagan tareas el domingo, no, el sábado las hace, si tiene que hacerlas para el lunes. Los jóvenes que van a la universidad no pueden hacer trabajos el domingo. Háganlos el sábado o a lo largo de la semana. Preparen sus corazones para poder adorar a Dios ese día. Los que trabajamos, no hagamos trabajos el día domingo. Hagamos lo que tengamos que hacer antes para poder tener el día domingo para adorar a nuestro Dios. No andemos en nuestros propios caminos. No hablemos nuestras propias palabras. Dejemos de hablar de vanidades. Del partido de fútbol, del mundial, de lo que sea. Hablemos del Señor, hablemos de su grandeza, hablemos la palabra de Dios, invitemos hermanos a nuestros hogares y hablemos con ellos de la palabra del Señor, de las bendiciones que encontramos en el sermón del domingo, cantando con ellos en nuestros hogares, orando con ellos. Pero honremos correctamente el día del Señor. Y Dios nos promete la bendición. Pero si persistimos en desobedecer, si persistimos en no santificar ese día, mis hermanos, nuestras vidas van a ir de mal en peor. Van a ir de mal en peor. Entonces, honremos el día. Hagamos lo que tengamos que hacer para honrar el 4º mandamiento. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Y sobre todo te pedimos perdón, Señor, por no entender correctamente el día de reposo. Por no apreciarlo, Señor, como deberíamos. Por no ver, Señor, las bendiciones que tú has prometido para nosotros, tu pueblo, ese día. Te pedimos perdón por andar en nuestros caminos, por hablar nuestras palabras. Oh Señor, pero tú eres poderoso
no solo para perdonarnos, y ya lo has hecho en Jesucristo, pero también eres poderoso para transformar nuestras vidas y nuestro entendimiento de ese día. Que podamos deleitarnos en Él, que podamos honrarlo como tú quieres que lo honremos, que podamos entonces ser bendecidos por ti. Bendice, Señor, a mis hermanos aquí. Guárdalos del enemigo. Guárdalos, Señor, de cualquier pecado, Señor, grave. Y que ellos puedan, Señor, seguir juntos, creciendo en la fe. Que pronto podamos ver, Señor, tu bondad a levantar una iglesia conformada, bien establecida aquí, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.